Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia suprarrenal. La idea es dejar unos mensajes muy claros para toda la comunidad académica. El orden planteado es el siguiente. Primero haremos una introducción, recuerdo histológico de las capas, de la fisiología, de los ejes, de la retroalimentación. Posteriormente pasaremos a hablar de algunos datos de epidemiología, clasificación, etiología. Luego llegamos a manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento sustitutivo a largo plazo y finalmente cerramos como con dos temas añadidos en esta concreta, que son las crisis adrenales y la insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que las glándulas suprarrenales son dos estructuras de manera casi triangular ubicadas encima del riñón y a nivel histológico se dividen en dos grandes zonas, la corteza y la médula. La corteza tiene a su vez tres capas. La capa glomerulosa se encarga de producir mineralocorticoides, en el cual el que es por excelencia tenemos la aldosterona, la capa fasciculada, donde producimos cortisol, glucocorticoides, y la capa reticular, donde producimos andrógenos. Por su parte, también tenemos la médula, donde se producen las catecolaminas. Entonces, repasemos un poco de los ejes y la fisiología. Como pueden ver acá en el eje, en la gráfica, en la sección A, tenemos el eje con hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Entonces tenemos que a nivel hipotalámico, ciertos estresores como lo es la hipoglicemia, la hipotensión, la fiebre, traumas, cirugías, van a generar la producción de CDH, que es la hormona liberadora. Esta va a llegar mediante circulación portal a la adenohipófisis, donde produciremos la ACTH, y esa ACTH, mediante circulación sanguínea, llegará a las glándulas suprarrenales a producir cortisol. Recordemos que esta secreción de cortisol obedece un patrón de secreción diurno y de predominio muy matutino, donde tenemos un pico en horas muy tempranas de la mañana, desde las 6 hasta las 9, con el mayor pico presentado a las 8 de la mañana. Posteriormente, esos niveles empiezan a descender, alcanzando los niveles mínimos en horas de la noche, donde vamos a encontrar el nadir. El cenit como tal será a las 8 de la mañana y el nadir será hacia la medianoche, 12 o 1 como tal. Recordemos las funciones del cortisol. El cortisol participa en procesos metabólicos, glucogénesis, glucogenólisis, entonces aumentará los niveles de hiperglicemia, proteólisis y lipólisis. También tiene importantes efectos a nivel del sistema cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el tono a nivel de la tensión arterial y también aumenta la contractilidad miocárdica. Por su parte, en el lado derecho tenemos la regulación de la secreción de aldosterona, que obedece a otros mecanismos. Depende más de las concentraciones de potasio, ¿sí?, de la bulimia, y no está tan regulada como tal a nivel del sistema nervioso central. Es básicamente el eje renina-angiotensina-aldosterona que todos conocemos, cuyo propósito es absorber sodio y de paso agua y excretar potasio. Y pues esta secreción de aldosterona no tiene un mismo patrón diurno tan marcado, en un pico tan marcado como lo es el cortisol, sino pues que es un poco más variable a lo largo del día. Pero quiero que se queden con ese mensaje de que es independiente a la regulación central. Entonces ya con los datos de introducción, la insuficiencia suprarrenal puede manifestarse a cualquier edad. Usualmente lo vamos a ver más entre los 20 a los 50 años. Tenemos ciertas dificultades para realizar un diagnóstico oportuno, muchas veces por no disponibilidad de algunos insumos, de algunos test, que hacen que el diagnóstico también se retrase, pero también a veces es porque no la sospechamos, porque no la buscamos activamente, o porque las manifestaciones son no específicas y pensamos que el paciente tiene cualquier otra entidad menos insuficiencia suprarrenal. Entonces, lo que no se busca, pues no se encuentra. Y finalmente, pues los tratamientos también más modernos, pues desafortunadamente no están disponibles en nuestro medio y en muchas otras regiones del mundo. Es un poco al respecto. Acá un par de datos. La insuficiencia renal primaria tiene con una incidencia en ascenso, por ejemplo, en Europa hacia los años 60 tenemos 40 a 70 casos por millón y al inicio del siglo XXI tenemos un aumento de 100 a 140. Realmente hay menos subdiagnóstico hoy por hoy. El pico de incidencia pues está entre los 30 a los 50 años y se ve un poquito más en las mujeres. La insuficiencia renal central, por su parte, tiene hasta 150 a 200 casos por millón y es también más frecuente en mujeres. Y la terciaria ya vamos a hablar un poquito al respecto. Esta es la clasificación, muchos de ustedes pues ya la han visto, quizás empleado en algún momento de su vida. Recordemos que tenemos una insuficiencia suprarrenal de origen central, que a la vez se subdivide en secundaria y terciaria, y tenemos la primaria. La primaria va a ser que el daño está en la glándula suprarrenal, glándula que, por ejemplo, sufrió una infección y dejó de funcionar. Entonces, la primaria es insuficiencia por culpa de la glándula. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, también en las enfermedades tiroideas, que se dañó la glándula. Las centrales se dividen a su vez en hipófisis, que será la secundaria, y la terciaria, que sería a nivel hipotalámico.
Entonces, bueno, aquí vemos los ejes de regulación otra vez, tenemos CDH, ACTH y finalmente la producción de cortisol y de andrógenos. Vemos que el mismo cortisol es el que ejerce la función de retroalimentación negativa según las concentraciones del mismo. O sea, si tenemos altas concentraciones de cortisol, va a ejercer efecto inhibitorio a nivel del sistema nervioso central en los dos puntos. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Es algo que ustedes ya han visto y lo vamos a tratar más adelante también. La etiología, bueno, tengo una gráfica que muestra la etiología según la edad de presentación. Entonces, en la población joven tenemos causas genéticas principalmente, hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Mutación en algunas de las enzimas que hacen parte del metabolismo del cortisol. En la adultez temprana tenemos los fenómenos autoinmunes que vienen ganando muchos enteros, y hacia la adultez más avanzada, adultos mayores, pues tenemos las enfermedades neoplásicas y las hemorragias. Si vamos a mirar las etiologías de cada una de estas, vamos a arrancar con la primaria. La primaria, una de las principales causas es la autoinmunidad, sea autoinmunidad aislada o asociada a otras enfermedades autoinmunes. La aislada pues sería la enfermedad de Addison que conocemos también, y las asociadas son los que tenemos en los síndromes poliglandulares, son pacientes que aparte tienen hipotiroidismo autoinmune, o también tienen vitiligo, o tienen diabetes tipo 1, ¿sí? Pacientes que tienen otras condiciones autoinmunes. Luego tenemos las causas infecciosas, que las vemos mucho en nuestro medio, en nuestro hospital vemos, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal relacionada con pacientes con VIH, con histoplasmosis, acá se han hecho incluso reportes de caso, y con tuberculosis. También se han descrito sífilis, tripanosomiasis africana. Otra de las etiologías de la primaria es la hemorragia adrenal bilateral, las metástasis bilaterales, que es un poco raro, y la infiltración por ciertos tumores, por ejemplo, el linfoma, ¿sí? O también por enfermedades infiltrativas puras como es la hemocromatosis, ¿sí? O la amiloidosis. Y claramente también los pacientes que fueron llevados a cirugías para manejo, por ejemplo, del síndrome de Cushing, ¿sí? Muy importante los medicamentos, son de las cosas también más frecuentes. Muchos de los medicamentos que van a ver acá, les vamos a mencionar uno por uno, son medicamentos que usamos para tratar el otro extremo, el otro espectro, el que tiene exceso de cortisol, el paciente que tiene Cushing, o el paciente que tiene un adenocarcinoma o un adenoma a nivel de las suprarrenales. Entonces, ¿cuáles son estos medicamentos? El mitotrane, que es un adrenolítico, etomidato, metirapona, pues, que no está muy disponible en nuestro medio, los azoles, que también se usan para ese propósito, rifampicina, fenitoína, un antiepiléptico, y mucho ojo también a los inhibidores, a la inmunoterapia. Son medicamentos que están usando últimamente en oncología, sobre todo para cáncer pulmonar, como son los inhibidores de PDL4 o del ligando de PDL4. Entonces tenemos nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, entre otros. Y también tenemos abiraterona, que se ha visto pues usada en pacientes con cáncer de próstata. Y finalmente las etiologías congénitas, realmente pues destacamos la hiperplasia suprarrenal congénita adrenal, donde las mutaciones más importantes y más frecuentes son la de la 21-hidroxilasa y la 11-beta-hidroxilasa. Y también otro desorden genético es la adrenoleucodistrofia, se llama la peroxidación de ácidos grasos de cadenas largas, que acompaña pues, la insuficiencia suprarrenal y una clínica neurológica bastante florida. Pasando a la secundaria, entonces en la secundaria el tema está a nivel del sistema nervioso central, entonces son causas que afecten a esa zona. Entonces, una de estas es la supresión del eje hipotálamo-hipófisis, sea por medicamentos, sea por enfermedades puntuales en esa zona, o sea por el uso prolongado de corticoides. ¿Listo? Más adelante pues ya hablaremos un poquito de eso. Entonces acá tenemos las entidades respectivas, tumores primarios, adenomas de hipófisis, craneofaringiomas, los gliomas, los meningiomas o las metástasis, usualmente las más frecuentes serían mama, pulmón y melanoma, que son las que hacen más metástasis al sistema nervioso central. A nivel de las infecciones, pues tenemos abscesos, tuberculosis. Las infiltrativas también van a ser muy parecidas a las de la primaria, solo que acá tiene un poquito más de peso la histiocytosis. ¿Sí? Las hipofisitis, acá la hipofisitis es de carácter también autoinmune. Los traumas, muy importante, quizás en otros medios no sea tan frecuente, pero en nuestra región, en nuestro país, donde hay tanto accidente, es más frecuente de lo que pensamos. La hemorragia postparto, también denominada el síndrome de Sheehan, enfermedades genéticas, y algunas que son por iatrogenias o relacionadas con algún tratamiento médico, alguna cirugía, radioterapia o con el uso de la inmunoterapia que ya mencionamos previamente, también sucede en este caso. Y finalmente la terciaria del problema está en el hipotálamo, entonces es principal causa y la más frecuente pues, sería el exceso de dosis suprafisiológicas de corticoides. Ya vamos a hablar dos diapositivas de esto puntualmente. Otros son tumores en el hipotálamo, que son poco frecuentes, cirugías en esa zona, las enfermedades infiltrativas que ya mencionamos,
y enfermedades infecciosas que también son las mismas que están en los otros grupos así en general. Entonces, esta diapositiva es tomada del Congreso de Endocrinología Americano del año pasado, donde nos muestra qué es lo que pasa cuando damos medicamentos corticoides a largo plazo en los pacientes. Y a veces pensamos que solamente son los que tomamos por vía oral, pero digamos, el paciente tiene una enfermedad pulmonar y está con cortisona, eso también cuenta. El paciente tiene una enfermedad autoinmune y le estamos poniendo corticoides intraarticulares, eso también cuenta. Entonces, no es solamente la vía oral, que es algo como quizás se nos ha ido quedando. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que esa exposición a largo plazo y en dosis suprafisiológicas, lo que va a hacer es frenar, le pone como el freno de mano, va a inhibir y hacer retroalimentación negativa en 2 puntos, a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. Entonces va a tener disminución de la CRH, va a disminuir la CTH y va a caer toda la producción hormonal por parte de las glándulas suprarrenales. Adicionalmente a esto, esa exposición a largo plazo y a dosis altas también genera atrofia de las células de la hipófisis y atrofia de las células de la glándula suprarrenal. Entonces, por los dos lados, por los dos mecanismos, pues también va a salir afectada. Y finalmente, pues tendremos una disminución en la función de cortisol, de andrógenos, y la aldosterona, pues, es preservada por lo que explicábamos al principio de la charla. Entonces, ¿qué tenemos cuando un paciente está manejándose con esteroides a dosis alta? Entonces, acá estamos en este de la gráfica, un paciente, por ejemplo, una dosis de minestrone a 50, es un ejemplo. Entonces, vamos a poner el freno de mano, vamos a inhibir todo el sistema y vamos a tener tanto ACTH, que está en verde, como el cortisol, que está en amarillo, en concentraciones muy disminuidas, estamos muy suprimidos. Luego, ¿qué pasa? Si hacemos una discontinuación del tratamiento de manera muy súbita, muy abrupta, pues este paciente no tiene cómo responder y hará quizás una crisis adrenal. Entonces, la idea siempre es hacer el tapering, la disminución gradual y paulatina de la dosis de esteroides. O sea, uno pasa de 50 miligramos a 5. Sería pues, muy arriesgado para el paciente. Entonces, en la medida que usted va descendiendo esa dosis, pues el eje va a dejar de inhibirse, como que se va liberando y va a empezar a recuperar sus valores de manera paulatina, ¿sí? Hasta que tenemos una restauración de la función adrenal normal, teniendo ya los valores de ACTH y de cortisol en lo que es el rango de referencia. Bueno, pasando ya a las manifestaciones clínicas como tal. Entonces, las manifestaciones son muy inespecíficas, las vamos a ver en muchas otras entidades, pero como les decía al principio de la charla, lo que uno no sospecha o uno no conoce, pues uno no lo busca y aparte por eso también tanto subdiagnóstico. Arranquemos con algunas de estas. Tenemos a nivel del sistema nervioso central anorexia, pérdida de peso muy importante, a veces hay que tenerlo en el radar, la gente que está perdiendo peso, no es una etiología tumoral, no es una etiología infecciosa, ¿por qué no pensamos que hay una etiología endocrina detrás? Náuseas, deseo de sal, el paciente quiere sal, tiene deseo de ingesta de sal, mareo. A nivel del sistema cardiovascular, el paciente va a hacer hipotensión y deshidratación. O sea, vemos que si el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal primaria, todo su eje de angiotensina, aldosterona, pues está afectado. Entonces, el paciente tiene depresión en el volumen intravascular. El paciente hace hipotensión o hace hipotensión ortostática, que también hay que buscarla. A nivel hematológico, se había visto anemia, linfocitosis, eosinofilia, muy importante. Si tuviera Cushing sería lo contrario, sería osteopenia, alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo en la primaria, porque otra vez todo el tema de la aldosterona está afectado. Entonces, el paciente hace hiponatremia, hace hipercalemia, se comporta como si uno diera espironolactona, ¿sí? Que inhibe el receptor de mineralocorticoides e hipercalcemia. A nivel a la parte psiquiátrica, los pacientes hacen más depresión, hacen fatiga. Muy importante siempre buscar detrás de las enfermedades mentales si no hay una causa orgánica y una causa endocrinológica, puede ser tiroides, puede ser suprarrenal. A nivel gastrointestinal, vómito, diarrea muy frecuentes, claramente muy específicos, pero son bastante frecuentes, dolor abdominal. A nivel dermatológico, la piel seca, la hiperpigmentación. La hiperpigmentación la van a ver en la primaria. ¿Qué es lo que pasa? En la primaria ustedes no producen cortisol y no producen andrógenos y demás. Entonces el eje se activa de manera positiva y produce más CRH. Esa CRH se criba, genera MSH, que es la hormona estimuladora de los melanocitos, entonces pues estamos estimulando esas células y el paciente va a hacer hiperpigmentación. Pero si el problema está arriba, no hay esa hormona, pues tampoco va a haber SMH, no va a haber propimelanocortina ni MSH, entonces pues no tendremos la hiperpigmentación. Entonces es una diferencia ahí clínica, semiológica, entre lo que es la primaria y la secundaria. Luego también tenemos las consecuencias por el déficit de andrógenos, pérdida del cabello, ¿sí? Pérdida del cabello del vello púbico, el vello axilar, también de la libido, del deseo sexual, y a nivel musculoesquelético tenemos mialgias, dolor articular y debilidad. El paciente también refiere mucha astenia y adinamia, es un síntoma muy, muy frecuente y muy marcado. Es un paciente que tiene un déficit energético, recordemos el efecto en el metabolismo de estas hormonas. El paciente vive cansado, deshidratado, hipotenso, que está muy delgado, que ha perdido peso. A uno se le tiene que activar el chip y buscarlo.
buscar esta condición. Acá están las manifestaciones según la frecuencia. Entonces vemos, les acabo de mencionar, hasta el 100% de los pacientes tienen astenia, tienen adinámica. La anorexia también es muy frecuente, los síntomas gastrointestinales son muy frecuentes. El deseo de sal, por lo contrario, sería un poquito como más, quizás más específico, pensaría uno, está en un 16% de los pacientes. La pérdida de peso es un signo muy, muy frecuente. La hiperpigmentación también lo es, 94%, igual que la hipotensión. Se puede buscar clínica de autoinmunidad en otras zonas. Pues puede estar acompañada de poliautoinmunidad, después puede tener vitiligo, enfermedad tiroidea y demás. Y luego tenemos las alteraciones electrolíticas en sodio, potasio, calcio y la elevación de los ácidos. La elevación de los ácidos sobre todo ocurre en la primaria, por la misma depresión de volumen se comporta como si fuera una lesión prerrenal. ¿Sí? Entonces, pues se eleva. Entonces, bueno, para el enfoque de los paraclínicos, la prueba reina pues va a ser el cortisol, siempre va a ser la primer paraclínico el que nos va a guiar de ahí en adelante y se toma en la mañana, siguiendo el eje que les mencionábamos al principio. Pero pues primero quiero hacer una acotación y una discrepancia con primaria, secundaria, según los valores, por ejemplo, de electrolitos y la aldosterona para repasar ese concepto que tratamos en la introducción. Entonces, en la primaria se dañó la glándula, entonces se dañan todas las capas, entonces no hay aldosterona. Al no haber aldosterona, recuerdan los efectos de la aldosterona, entonces el potasio se va a elevar y el sodio va a bajar. Y aparte, pues vamos a estar perdiendo también agua, entonces el paciente va a elevar a su comportamiento cardiovascular va a estar pues, disminuido. Contrario a la secundaria, donde el problema está a nivel del sistema nervioso central, entonces la aldosterona sigue funcionando porque tiene un eje independiente. Entonces, ese potasio y ese sodio pues, van a estar normales, eso pueden estar altos. Y también la pérdida de volumen va a ser menor o va a estar ausente, entonces pues los azuados van a estar normales. Y en todos los escenarios pues va a haber hipoglicemia, ¿sí? Eso está regulado por el cortisol, el cortisol siempre lleva a las de perder, solo que va a ser más marcadas en las de fisiología central. Entonces, esta gráfica también es tomada del Congreso de Endocrinología y nos resalta esto, que es de las cosas que más quiero que les quede clara como de esta charla. Entonces, en la primaria tenemos disminución de cortisol, tenemos disminución de andrógenos, pero por retroalimentación positiva, como tenemos poco cortisol, arriba se produce más ACTH, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia muy importante. La aldosterona también va a estar disminuida. Como la aldosterona está disminuida, el paciente está con hipovolemia, hay aumento de la renina. Es que medir la renina en nuestro medio es bastante costoso, es dispendioso, pero estaría alto. Y el potasio va a estar elevado y el sodio bajo. En la secundaria todo está bajo de las hormonas, entonces cortisol, andrógenos y la CTH también está baja porque el problema está a nivel central. Mientras que a nivel de aldosterona, potasio, sodio, pues la alteración no está marcada. Entonces, ¿cuál es el enfoque para estos pacientes? Lo primero que tenemos que hacer es confirmar que realmente tenga valores disminuidos de cortisol. Segundo paso es localizar el problema. Y el tercero, ¿cuál es la etiología de este problema? Entonces, lo primero que hacemos es tomar los valores de cortisol. El cortisol se toma en horas de la mañana siguiendo los ejes fisiológicos y los picos de secreción. Entonces, se toma idealmente a las 8 de la mañana. El cortisol ya tomado a las 11 de la mañana y ahí en adelante, pues, su utilidad es mucho menor. Cuando tenemos valores menores de 5 microgramos por decilitro, tiene una especificidad muy buena, del 99%, pero pues sacrificamos, como suele ser, sensibilidad, son 36%. Si corremos ese punto de corte, ganamos sensibilidad, 77%, pero estamos pagando el peaje de perder especificidad también. ¿Sí? Entonces, usualmente pues depende de algunas guías donde se le mire los puntos de corte, pero pues 5 es un punto como bastante estandarizado. Y bueno, luego tenemos algunas pruebas de apoyo como los test de estimulación. Entonces, veamos este algoritmo que tenemos acá presentado. Tomamos el cortisol a las 8 de la mañana. Si está mayor a 15 microgramos, el paciente aparte usa en el juicio clínico, el paciente aparte no tiene sintomatología, no tiene clínica y no tiene otra pista que nos apunte por esa dirección, pues es muy poco probable que el paciente tenga insuficiencia suprarrenal. Ahora, si el paciente tiene menos de 3, por ejemplo, acá estas de Lancet, ellos usan el punto de corte de 3, ¿sí? Pero pudiera ser 5. Pues seguramente este paciente, a la clínica, tenga insuficiencia suprarrenal. Ahora lo que usted tiene que hacer es clasificarla, ¿sí? Entonces le pide la CTH y con él usted discrimina si es central, si es primario, etc. Y si está en la zona gris, como en la zona intermedia, ¿qué hago? Correr en circulitos, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí donde usted tiene el apoyo de los test de estimulación o puede repetir el cortisol. El cortisol tiene problemas, a veces como en la toma de la muestra y en el procesamiento. Entonces puede repetir el cortisol y la CTH al día siguiente, en la hora de la mañana, o se puede apoyar en una prueba de estimulación. Entonces acá lo que hacen ellos es la prueba de estimulación con cocitropina y miran los valores. Después de la cocitropina dar ACTH sintética, entonces si la aplicamos y hay un aumento en el cortisol, pues eso nos habla que el paciente no tiene insuficiencia suprarrenal. Pero por el contrario, si la aplicamos
no hay aumento, entonces lo que tenemos que pensar es que el problema está arriba y que seguramente tenga una insuficiencia suprarrenal pues, de origen central o secundario. Bueno, muy importante tener en cuenta que cuando miramos el cortisol hay variables que pueden afectar sus resultados, que pueden dar falsos positivos, falsos negativos. Entonces, disminución de la síntesis de las proteínas transportadoras del cortisol, es muy frecuente. Entonces, el paciente tiene cirrosis, el paciente con cirrosis tiene una menor función sintética de proteínas, va a producir menos globulinas, entonces, pues, va a alterar los niveles de cortisol, entonces va a estar falsamente disminuidos, ¿sí? Incremento también de las pérdidas de estas proteínas transportadoras, el síndrome nefrótico. Igual que el paciente también tiene menos proteínas, entonces el cortisol va a estar sesgado, va a estar falsamente disminuido. Y por el contrario, aumenta la síntesis de estas proteínas serían los anticonceptivos orales, el embarazo, muy importante, hágalo muy presente, y el hipertiroidismo, donde por el contrario el cortisol va a estar falsamente aumentado. ¿Qué hacemos en estos casos? Como, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Pues algunos laboratorios lo que hacen es medir el cortisol libre y no la fracción unida a las proteínas, otros se apoyan con las otras pruebas de estimulación, con la CTH, ¿sí? O con las otras que usamos por ahí, que es el cortisol en orina, el cortisol en saliva. En los pacientes, por ejemplo, que toman anticonceptivos, otra recomendación que se puede hacer es un mes después que haya suspendido la anticoncepción, ahí pues hacer el abordaje por la consulta externa. Entonces llegamos a las pruebas de estimulación que nos ayudan a discriminar pues, si la suficiencia es secundaria, si es terciaria. Entonces tenemos el test corto de concitropina, que es administrar de manera intravenosa o intramuscular 250 microgramos. Y lo que hacemos es tomar unas mediciones seriadas. Algunos proponen 0, 30 y 60 minutos, pero pues realmente la de los 30 minutos se omiten muchos de los casos. Y lo que tenemos que ver es que con la administración de concitropina aumenten los niveles de cortisol, que hay un pico de más de 500 nanomoles, ¿cierto? Estos son nanomoles, o que sea mayor a 18 microgramos. Si eso aumenta, el problema está abajo, ¿sí? Si no, pues el problema va a estar es arriba, central, ¿listo? Otros exámenes que nos pueden ayudar es el test de hipoglicemia insulínica. Tiene unos problemas y es que es un poco dispendioso, tiene dificultades operativas, pero pues realmente tiene un muy buen rendimiento. También hay que tener cuidado con ciertos pacientes, como los adultos mayores, pacientes con dependencia funcional, frágiles, que inducirles una hipoglicemia pues, acarrea riesgos de caídas y demás. Entonces, lo que hacemos es colocarle al paciente una dosis de insulina intravenosa de 0.1 a 0.15 unidades por kilo y medimos el cortisol de manera seriada, 0, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. Lo medimos un poquito más dispendioso. ¿Sí? Como recordarán de la diapositiva número 2, la hipoglicemia es uno de los factores que aumenta la liberación de las hormonas. Entonces estamos como estimulándolo, como semejando una situación estresora. Entonces lo que deberíamos ver es que en las personas sanas haya el pico. ¿Sí? Un cambio en más de 500 nanomoles o más de 18 microgramos por decilitro. ¿Listo? Ahora bien, pues aparte de lo dispendioso, pues muchos autores plantean que realmente es mucho más fiable y mejor rendimiento pues, hacer este estudio con el test corto de concitropina. Y bueno, otra cosa que también les quería mencionar aquí, ya que me regresé, acá estamos con este punto de corte planteado en 18. ¿Sí? Esto es una referencia al 2022, hay varias referencias que tienen este punto de corte. Pero hay otros autores que corren ese umbral hacia 14 o 15, en pro pues, de aumentar un poco más la sensibilidad. ¿Sí? Y también, obviamente, ellos usan unos ensayos más avanzados, con mejor tecnología, incluso con anticuerpos, pues que dan un rendimiento un poco mejor, pero pues solamente no contamos con ellos. Finalmente, los otros estudios, herramientas diagnósticas que podemos usar sería el cortisol en saliva, el cortisol en orina, test de glucagón y el test de metopirona. Algunos de estos no tienen un buen rendimiento, no tienen una buena sensibilidad o no están disponibles. Hacer estos dos acá en Colombia pues es bastante utópico, ¿sí? Y estos pues, cortisol en orina realmente su sensibilidad, su rendimiento diagnóstico no es el mejor y el cortisol en saliva solo se usaría como en situaciones especiales, como les mencionaba, cuando hay alteración de las proteínas transportadoras de las globulinas. Bueno, otro estudio que pudiéramos hacer es la medición de los andrógenos y se viene haciendo mucho hincapié en las guías americanas en utilizar esta herramienta. Tiene muchas ventajas. Lo primero es que tiene una vida media más prolongada, de 7 a 22 horas. Y aparte tiene 5 veces más la concentración en plasma que lo que vamos a encontrar de cortisol. Entonces es más fácil. Aparte no tiene variación diurna. O sea, si yo mido andrógenos a las 4 de la tarde versus a las 8 de la tarde, pues no va a haber tanta diferencia comparado si hago eso con el cortisol. Entonces no está restringido por franjas de tiempo. Acá pues son datos tomados de Estados Unidos, allá pues es económico
Y digamos, si encontramos concentraciones elevadas, ¿sí? Pues se excluye insuficiencia, ¿sí? Sobre todo es como también un apoyo si uno está en esa zona gris, ¿no? Como que tengo unos valores en esa zona gris, en esa zona intermedia, entre 5 a 10, de 5 a 12, como también me puedo apoyar aparte de los test de estimulación, pues los andrógenos serían otra herramienta de apoyo, ¿sí? Ahora, si por ejemplo tiene niveles, un punto de corte 60, si los niveles son mayores a 60 microgramos por decilitro, pues realmente el valor predictivo es muy bueno, excluye la insuficiencia suprarrenal en un 98,7%. Entonces, repasemos lo que llevamos del enfoque. Entonces, primero estábamos confirmando el hipocortisolismo, estábamos con el enfoque de los laboratorios, ¿sí? Entonces, tomar los exámenes de manera apropiada, apoyarnos en ciertos rangos que nos generan un poco más de duda y tomar las herramientas que acabamos de mencionar. El siguiente paso es dónde está el problema y la causa del problema. Después ya vamos hablando un poco al respecto. Entonces, tenemos un paciente con insuficiencia suprarrenal, tiene cortisol bajo, ¿sí? Si vemos que el paciente viene recibiendo dosis suprafisiológicas de manera crónica, prolongada, corticoides, pues de una vez quizás se nos venga a la mente que el paciente tenga una insuficiencia terciaria. Ahí solicitamos la CTH. Si la CTH está alta es porque la retroalimentación está activada, ¿sí? El problema está bajo, el problema está a nivel de la glándula y se aumenta la producción de ACTH. Entonces va a estar alta en estos pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. ¿A cuáles son las causas que tenemos que buscar? Tenemos pues los fenómenos autoinmunes, que va a ser la enfermedad de Addison o las asociadas a enfermedades poliglandulares, que vienen ganando pues mucho en temas de incidencia. Acá uno puede solicitar anticuerpos, tienen que generar un buen rendimiento hasta un 90%, pero pues ojo con ese 10% que va a salir negativo, pero puede tener la condición. Sí, con el doctor Rafael discutíamos que desafortunadamente acá en Colombia la realización de los anticuerpos no es tan fácil. Realmente hay algunos laboratorios especializados, pero como casi toda la autoinmunidad no es tan fácil en todas las regiones. Otras de las causas son las hemorragias, las enfermedades infecciosas, infiltrativas. Ahí lo que nos ayuda mucho son las imágenes, y pues lo que se utiliza es la tomografía de abdomen, pues con un protocolo para glándula suprarrenal. Y por último, la mayoría de la población que vemos nosotros, pues pensaríamos en la parte genética, pero si tenemos en endocrinología pediátrica o fuera en adolescente, que nos llega, pues hay que tener un poquito más las alarmas en las enfermedades genéticas, como la adrenoleucodistrofia, las mutaciones de las enzimas que les mencioné, la 11 beta-hidroxilasa, la 21-hidroxilasa. Bueno, por el contrario, entonces, si tenemos que la CTH está baja o normal, está respondiendo a esa retroalimentación, es porque el problema está a nivel central. Entonces, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal secundaria, tendremos que solicitar una imagen, una resonancia magnética y valorar la hipófisis. Mirar si hay enfermedades infiltrativas, infecciosas o hemorrágicas. Y muy importante, muy importante, lo vemos acá en el hospital, cuando ustedes rotan en endocrino y demás, los pacientes también hacen PAN y hipopituitarismo. Entonces, hay que estar atentos a ver si el paciente no tiene alteración en el eje tiroideo, en la hormona del crecimiento y demás. Entonces, muy importante siempre pensar en hipopituitarismo. No olviden, como les dije, el trauma. Gana muchos enteros en nuestra región. Bueno, y este es el último algoritmo del diagnóstico, ya para manera de resumen y como dejar todo muy consolidado y alcanzar un aprendizaje significativo. Entonces, está publicado en JAMA, les recomiendo mucho este artículo, es de este año, es una revisión excelente, muy completa, incluye muchos mensajes de gran importancia. Entonces, vamos a repasar y dejar con esto pues ya el capítulo de diagnóstico como consolidado. Entonces, tenemos un paciente que tiene síntomas o signos de insuficiencia suprarrenal, tiene fatiga, tiene astenia, tiene anemia, está perdiendo peso, tiene olor abdominal, náuseas, vómito, está con hiperpigmentación, tiene deseo de sal, tiene hipotensión o hipotensión prostática y hace alteraciones en los electrolitos. Lo primero es, ese paciente si nos llegó a urgencias, será que llegó a reanimación, llega a reanimación, llega en choque, el paciente probablemente tenga una crisis adrenal y hay que darle manejo con corticoides y ahí el enfoque pues se centra en eso, en salvar algo que amenaza la vida. Pero si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, lo que hacemos es evaluar en la mañana los valores de cortisol, ¿sí? Y nos apoyamos con los otros estudios, ACTH y los andrógenos cuando estén disponibles. Entonces repasemos como cada uno de estos con los distintos escenarios. Entonces un paciente que tiene, por ejemplo, tiene la clínica, tiene signos, tiene la clínica y tiene niveles de cortisol bien tomados a una hora adecuada, menores a 5 microgramos, pues ese paciente seguramente tiene insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Y aparte, si tiene ACTH elevada, compensación por retroalimentación, pues esa insuficiencia suprarrenal será primaria. Adicionalmente, si tienes la oportunidad de medir andrógenos, pues van a estar disminuidos. ¿Listo? Bueno, el otro escenario sería entonces, el mismo paciente tiene la clínica, tiene los síntomas, ¿sí? Tiene cortisol menor a 5,
pero tiene la CTH baja o normal. Ese paciente nos preguntamos, ¿será que tiene insuficiencia suprarrenal de origen central, secundario o terciario? ¿Listo? Ese es el primer escenario, como que quiero que tengan ahí claro. Vámonos para el otro extremo. Entonces, un paciente que llega, no tiene la clínica, tiene cortisol mayor a 10, acá pues ponen este punto de corte, puede ser 12 en otros autores, pues probablemente ese paciente no tenga insuficiencia suprarrenal. La probabilidad es mucho menor. Y los andrógenos aparte también estarían dentro del rango de referencia. Entonces, sería el otro escenario, el otro espectro. Y cuando estamos en la zona intermedia, entonces decimos, bueno, ¿y ahí cómo sería la situación? Estamos entre 5 a 10 o 5 a 12 según microgramos. Entonces, otra vez nos apoyamos, acá donde nos apoyamos mucho de la CTH y de los test de estimulaciones. Otra vez, siempre mirar la clínica y tener pues el juicio clínico. Entonces, si tenemos cortisol entre 5 y 10, pero aparte el paciente también tiene pues niveles de ACTH bajo, tiene andrógenos bajos, pues mire, seguramente el paciente sí tiene insuficiencia suprarrenal aunado a su juicio clínico, como lo ponen acá. Es chiquito, pero es algo que les he querido como resaltar mucho en la sección de esta diapositiva. ¿Sí? Si estamos como en el extremo derecho, entonces el paciente tiene cortisol entre 5 y 10, pero los andrógenos están bien, la CTH está bien, eso está hacia el límite superior de la normalidad del rango de referencia, y su criterio clínico, su juicio clínico de que el paciente no tiene sintomatología ni alguna que le haga apunte en ese sentido, pues también la probabilidad es muy baja. Y si no estamos como en la zona más de la mitad, entonces, ¿qué hacemos? Lo que les mencionaba antes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo dos opciones. O repito el cortisol, ¿sí? Repito las hormonas al día siguiente, por temas de procesamiento de la muestra, de la extracción de la sangre, a veces eso puede salir alterado. O me apoyo en los test de estimulación, o si no me medir andrógenos, pues puedo medir andrógenos. ¿Sí? Entonces, de los test de estimulación, el que mencionamos fue el de concitropina. Y tenemos que mirar es que haya un pico, un aumento, haya, pues, que hubiera un aumento en esa concentración de cortisol, o que definitivamente la estimulación no genera nada, no hizo ningún cambio, pues el problema estaría abajo. No hay como estimular la glándula suprarrenal que está con una hemorragia bilateral, por poner un ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces ya pasando al tratamiento a largo plazo, tratamiento sustitutivo, lo que el tratamiento busca es asemejar, imitar el ciclo fisiológico, ¿sí? Entonces recordemos los picos de secreción, 7, 8 de la mañana, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dar dosis de corticoides, y ahorita lo veremos con más detalle, por ejemplo, esto es con hidrocortisona, entonces usualmente se da 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 se reserva para la franja de la tarde. Y lo que se busca es con estas dosis, con estas tabletas, pues asimilar, como asemejar los picos de secreción pulsátil de cortisol, sobre todo en el primero. ¿Sí? Y digamos que ya en la noche, pues el paciente tiene concentraciones pues, bajas de los dos. Entonces, el reemplazo de corticoides son dosis sustitutivas, principalmente se maneja hidrocortisona, es el que más usamos. La hidrocortisona bioquímicamente es la que más se asemeja al cortisol, entonces pues es una de las razones por las cuales se usa y porque simula, es como la más fisiológica en ese sentido, simula la tasa de secreción normal de cortisol. La mayoría de los pacientes se van a tratar con dosis bajas, entre menos dosis mejor, y entre menos tiempo también mejor si la causa se resuelve. Entonces, pues dosis de 15 a 25 miligramos día, ¿sí? En dosis divididas, como lo acabamos de ver en la anterior diapositiva. Entonces, administramos una dosis al despertar y la otra dosis se puede administrar entre las 3 y las 6 de la tarde. Por ejemplo, acá tenemos 10 miligramos en la mañana, luego 5 miligramos y luego 2,5 horas de la. Bueno, entonces acá tenemos hidrocortisona, 15 a 25 miligramos día, 8 a 12 horas. También hay hidrocortisona de liberación modificada, pues que tiene una vida media más larga, entonces se puede dar una vez al día, 15 a 25 miligramos. La opción sería acetato de cortisona, menos disponible, 20 a 35 miligramos día por vía oral. Y la prednisolona está muy disponible y también tiene la ventaja que tiene una vida media muy larga. Entonces, digamos, para términos de adherencia, pongamos un ejemplo, tenemos a un paciente que tiene polifarmacia, ¿sí? Entonces, en vez de darle 3 tabletas de hidrocortisona, pues le podría dar prednisolona, que tiene una vida media más larga y sería mucho más sencillo para el señor. Entonces, de 2,5 a 7,5. En algunos otros lados van a encontrar 3, 5. Esto hay que guiarlo con el paciente y hacerle un seguimiento muy estrecho al paciente y ver los efectos adversos, ¿sí? El paciente está ganando peso, entonces hay que bajarle esa dosis. El paciente está desarrollando osteoporosis, hay que tener cuidado con esa dosis. Entonces, esto hay que hacerlo de manera muy juiciosa en el seguimiento ambulatorio. También mira pues, la dislipidemia, entre otros. El siguiente sería el reemplazo de los andrógenos. Se puede administrar dosis de andrógenos de hidroepiandrosterona, 25 a 50 miligramos una vez al día durante 6 meses. Acá la vida es un poquito más escasa, ¿sí? Realmente se recomienda es cuando un hombre o una mujer está con bajos niveles de energía, tiene problemas en el desempeño sexual, que tiene problemas, por ejemplo, en la libido.
que tiene piel seca, que está con sintomatología, en ese caso, pues es cuando se recomienda. Pero de rutina, dar andrógenos para todo el mundo, pues no es que tenga una evidencia robusta para generar esa recomendación. Ahora bien, también, ¿qué nos dicen los autores? Por ejemplo, de esa revisión que les mostraba. Si el paciente está con su precio de andrógenos y no ha mejorado, pues realmente hay que suspenderlo. Los andrógenos también tienen efectos adversos, tienen asociaciones con algunos cánceres, cáncer de mama y demás. Y pues aumenta también el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de enfermedad, tromboembolismo, TBP, como tal, como ustedes ya lo conocen. Entonces también tengan en cuenta esa ponderación. Y finalmente, el reemplazo de los mineralocorticoides, que recordemos, lo hemos dejado como 5 veces claro, se da en la insuficiencia suprarrenal primaria, porque ahí es donde se produce la aldosterona y la glándula se afectó en todas sus capas, ¿sí? Contrario si fuera un problema central, en hipófisis o en hipotálamo. Lo que usamos es fluorocortisona, 0.05 a 0.2 miligramos cada 24 horas, se dan en la mañana, ¿sí? Algunas personas, pues, uno se corre un poquito en ese intervalo, personas más jóvenes, más activas, ¿sí? Y bueno, la fluorocortisona tiene la ventaja que es un poco más potente que la aldosterona, también tiene más biodisponibilidad, su farmacocinética, lo importante es el mensaje, no realizar restricción salina, ¿sí? El profe Rafael hablábamos que muchas veces pasa en el paciente que tiene hipertensión, ¿no? El paciente que tiene hipertensión, insistimos en el manejo no farmacológico, hábitos de vida saludable, y le decimos que le baje mucho a la ingesta de sal. Pero pues si el paciente tiene hipertensión, tiene insuficiencia suprarrenal, pues esta recomendación hay que tomarla como con pinzas, quizás enfatizar en los otros manejos de hábitos de vida saludable y el manejo farmacológico, porque si no el paciente pues va a ser una insuficiencia suprarrenal o una crisis adrenal, que ya vamos a hablar de ese tema, y pues las consecuencias serán aún peores. Entonces tengan como en cuenta esa acotación. ¿Sí? Evaluar clínicamente y de manera periódica cómo está la tensión arterial, el deseo de sal, la hipotensión ortostática, como mencionábamos, cómo van los electrolitos, ¿sí? Y la aparición de edemas. Si estamos muy bajos de dosis, pues se comporta como una insuficiencia suprarrenal. Si nos fuimos muy alto de dosis, pues ¿qué va a pasar? Estamos en el otro lado del espectro, el paciente es como si fuera a desarrollar pues un Cushing, por ejemplo. Y bueno, eso era lo que correspondía como al tema grande de la insuficiencia suprarrenal. Ahora vamos a hablar de dos temas puntuales, uno es la crisis adrenal y el otro es la insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces, la insuficiencia suprarrenal relativa, también una funcional o respuesta inadecuada al estrés, hagan de cuenta, paciente que está en UCI, en alguna condición, tiene alguna enfermedad infecciosa, es una situación de estrés definida y clara. Entonces, el cortisol es la hormona del estrés. Debería estar aumentada para responder a ese evento, pero no lo está, o está en valores normales, pero para ese contexto debería estar mucho más alto, ¿sí? Entonces se llama también como insuficiencia inapropiadamente anormal. Las causas son muy similares a las que hemos mencionado, las infecciosas, infección por VIH, la sepsis, destrucción de las glándulas suprarrenales por tumores, caposis, ¿sí? Pacientes con VIH, hemorragias, pacientes que hacen coagulopatía, ¿sí? También pues pacientes que tienen algunos medicamentos como los azoles, la rifampicina, que estimula la actividad de la enzima CLP450, ¿sí? Entre otros. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Realmente, igual como vemos un poquito con la definición también de la crisis adrenal, no hay como un consenso universal como tal, pero pues tenemos algunos de estos criterios. Un paciente que tiene un cortisol sérico basal, o esta referencia es menor a 10, ¿sí? Pacientes que están críticamente enfermos, o lo que digo, el paciente puede tener el valor de normalidad, pero para el contexto no debería estar así, ¿sí? Adicionalmente podemos apoyarnos con las pruebas de estimulación, entonces también tenemos una respuesta insuficiente a la prueba con la CTH, ¿sí? No hay el incremento que quisiéramos ver, ¿listo? Y el manejo pues, se da de manera intravenosa con hidrocortisona 200 miligramos día en bolo o en infusión continua. Y pues a la medida que el paciente va mejorando, pues yo la voy suspendiendo, ¿sí? Pues realmente los síntomas son similares a los que hemos mencionado antes. Bueno, y para cerrar el espacio, tenemos las crisis adrenales. Es un motivo de consulta no muy frecuente, pero pues amenaza la vida de los pacientes. Sí, es más frecuente en pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal terciaria, que hacen esa disminución, ¿se acuerdan la gráfica que les mostré? Que hacen una disminución súbita, abrupta de la dosis de corticoides, de pasar de 50 a 5, por ejemplo. Pues debutan de esta manera. O en enfermedades pues muy severas y críticas también puede pasar. Entonces, en paciente con insuficiencia suprarrenal conocida, la incidencia de estas crisis es de 5 a 10 eventos por cada 100 pacientes año. Más frecuentes también insuficiencia suprarrenal primaria. La mortalidad es de 0,5, por fortuna pues no es tan alta por cada 100 pacientes año. Pronóstico, si hacemos las cosas bien, pues, se toman las conductas adecuadas, pues el paciente va a tener un buen pronóstico. Y las crisis suprarrenales contribuyen entre el 15 y el 40% de las muertes relacionadas con lo que es la insuficiencia suprarrenal como tal. Muchas veces también el paciente debuta así, entonces hay que tenerlo como en
en el radar. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Pacientes con edad avanzada, pacientes con enfermedad cerebrovascular, pacientes que no tienen adherencia a manejo, que tienen un descenso muy súbito y muy marcado, pacientes con infecciones, cirugías mayores, un evento estresor mayor, pacientes que ya han tenido una crisis antes, pues tienen más riesgo de hacer una recurrencia y repetirlo más adelante. También el inicio de levotiroxina de manera prematura. Siempre pues hay que primero iniciar, tenemos que, por ejemplo, un paciente con hipopituitarismo, primero damos urgencia del eje suprarrenal y luego sí pasamos al eje tiroideo. Entonces, ¿cómo lo sospechamos? O sea, hagan de cuenta que son los síntomas, pero de manera más marcada, más catastrófica, ¿sí? Más severa. Un paciente que tiene un deterioro muy marcado del estado general, ¿cierto? Y tiene aparte una hipotensión, pero esa hipotensión es refractaria, es un paciente que no responde a líquidos, es un paciente que lo tenemos con vasopresores, e incluso puede llegar a ser refractario a los mismos vasopresores. También pues tiene los otros síntomas que hemos mencionado, náuseas, emesis, alteración de la conciencia, acaba de ser mucho más marcada, entonces pues no la estábamos mencionando, entonces hay gente que hace somnolencia, incluso puede llegar a compromisos mayores, puede haber psiquia gadilalia, también puede, la gente puede hacer febrícula y fiebre por la relación que tienen las hormonas con las citoquinas y ciertas células del sistema inmunitario. La hiponatremia es un poco más marcada, acá los valores como en las 35, pero suelen ser más severas en estos casos. La hipoglicemia, hay que llegar con hipoglicemia en 30, 40, ¿no? ¿Sí? Mirar los síntomas asociados, muy importante también tratar eso de la hipoglicemia. Recordemos pues las consecuencias asociadas, ya lo vamos a describir en la siguiente diapositiva. Y vemos que el paciente mejora rápidamente una vez, sus síntomas mejoran una vez yo le instauro pues administración parenteral de corticoides, le pongo hidrocortisona y el paciente mejora. Como los síntomas de hipoglicemia, uno le pone destroza y el paciente mejora. Entonces eso se ve y es evidente. El tratamiento, esta es una gráfica tomada del New England, entonces el tratamiento tiene tres pilares: suplencia de esteroides y líquidos. De los líquidos intravenosos, ¿sí? Se pasan bolos, riñas, solución salina, ¿sí? Manejo de la hipoglicemia, muy, muy importante, jamás olviden el manejo de la hipoglicemia. La hipoglicemia tiene consecuencias a nivel cognitivo, a nivel de concentración, a nivel del sistema cardiovascular, induce arritmias, aumenta el riesgo cardiovascular, pues también tiene consecuencias sociales. Alguna vez acá compartimos un caso de una hipoglicemia que duró años y años en Arauca sin ser diagnosticada y pues eso tuvo consecuencias. Entonces veamos cómo es la suplencia de los corticoides en este escenario. Entonces, hidrocortisona se da un bolo de 100 miligramos, se puede pasar una dosis de 200 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Y luego pasamos con 40 miligramos por la mañana, 20 miligramos a las 3 a 6 de la tarde para simular ya otra vez la gráfica que les mencionábamos previamente. Después de esta dosis, pues la idea es seguir reduciendo paulatinamente la dosis, dejar 10, 20 miligramos, 5 a 10 a las 3 a 6 de la tarde. Como les digo, más bajo, idealmente pues mejor. Otras opciones de dexametasona, mencionar que para tratamiento sustitutivo a largo plazo, que la dexametasona no tiene un papel, tiene evidencia, incluso los efectos adversos son desfavorables, igual sucede con la metilprednisolona. A largo plazo, el tratamiento sustitutivo con metilprednisolona no se aconseja, pero acá en un contexto agudo, sí, entonces pueden darle como opción, que es mejor la hidrocortisona por la similaridad bioquímica, pueden darle 40 miligramos cada 24 horas, también se puede usar prednisolona, ¿sí? Con las dosis respectivamente. Y ya para ir cerrando, entonces es muy importante educar al paciente. El paciente tiene que empoderarse y participar de su enfermedad. Entonces hay que educar al paciente y explicarle las consecuencias de su insuficiencia renal y qué va a pasar cuando él se enfrente a un evento estresor. Un evento estresor puede ser una cirugía, un procedimiento dental, una paciente que está embarazada, ¿sí? O pues simplemente puede ser una situación emocional, un duelo, ¿sí? Entonces a ese paciente hay que educarlo y hay que decirle qué debe hacer en esos momentos. Lo que se llaman los sick day rules, los días de enfermedad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos acá. Entonces, yo tengo insuficiencia suprarrenal y ando con amigdalitis, estoy haciendo fiebre. Pues es algo sencillo, puedo tratar en casa. Entonces, lo que hago es aumentar mi dosis oral de hidrocortisona, ¿sí? Hasta que pues, mejore, hasta que me recupere pues, de la condición puntual. ¿Listo? Pero si es mi caso y no se me van a operar, yo tengo insuficiencia suprarrenal y me van a operar de colecistitis, una cirugía mayor, o me van a sedar, etcétera. Entonces, ahí tengo que hacer otras conductas y es, por ejemplo, administrar hidrocortisona, 100 miligramos, ¿sí? En bolus subcutáneo o en infusión continua durante la cirugía, ¿vale? Entonces, esto hay que educar al paciente y también tenemos que tenerlo presente nosotros cuando quizás hacemos valoración perioperatoria, nos llaman los compañeros de cirugía, neurocirugía y ginecología, para tener en cuenta que hay que actuar en esos pacientes y elevar las dosis respectivamente. Sí, por ejemplo, acá tenemos otras opciones de 200 miligramos de hidrocortisona 24 horas, otra dosis recomendada es 50 miligramos de hidrocortisona cada 6. Hay que aumentar eso para que el paciente pueda estar más preparado para afrontar ese procedimiento quirúrgico o esa situación de estrés.
Bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención.